Bien, ahora sí, vamos al tiempo de la palabra. Continuamos con la carta a los Romanos y para aquellas personas que nos están visitando por primera vez, quiero poner en contexto lo que vamos a hacer en este momento. Si venís por primera vez a una iglesia, creo que no hay nadie que por primera vez esté viniendo a una iglesia, pero quiero contarte, o por ahí vas a notar que la predicación es un poco distinta. Si venís en varios domingos te vas a dar cuenta que la predicación es un poco distinta porque el método que tenemos de predicación en nuestra iglesia es un método expositivo. ¿Qué significa esto? Sencillamente significa que lo que hacemos es tomar un libro de la Biblia y predicamos versículo por versículo o capítulo por capítulo, así hasta terminar el libro. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Bueno, sencillamente porque creemos como iglesia que la Biblia es la palabra de Dios. Y eso es algo muy importante, aunque vos digas, bueno, pero yo ya sé eso, yo sé que la Biblia es la palabra de Dios. Hermanos, les aseguro que hoy en el contexto que estamos viviendo, eso ya no es tan normal escuchar, ¿sí? Hay mucha gente que dice, bueno, la Biblia en realidad es un libro más de texto. En realidad, la experiencia con Dios es lo que hace, el acercamiento con Dios es lo que hace la palabra de Dios convertirse en la palabra de Dios. Un concepto bastante filosófico o hasta herético, pero lo cierto es que creemos como iglesia que la Biblia es la palabra de Dios. Todo lo que está en la Biblia es lo que Dios dice. El apóstol Pablo dice en su carta a Timoteo de que toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, siempre explico esto, cuando Pablo habla acerca de que la escritura es inspirada por Dios, Pablo está teniendo en mente sencillamente el concepto de que cuando la Biblia se abre, entonces la boca de Dios se abre y Dios está exhalando su palabra. Eso es lo que Pablo dice. Toda escritura es inspirada por Dios. Ese concepto de inspirado significa toda escritura es exhalada por Dios. O sea, la Biblia cuando se abre, tanto en tu casa, cuando te levantás en la semana y haces tu devocional, o espero que lo hagas, o lees tu Biblia, tal vez en tu casa o en tu trabajo. Algunos por ahí nos levantamos apurados y salimos corriendo a nuestro trabajo y es en nuestro trabajo donde abrimos o la computadora o la Biblia y compartimos un texto bíblico o leemos un pasaje en el cual estamos siguiendo. Pero lo cierto es que cada vez que la Biblia se abre en tu contexto, lo que significa es de que Dios en ese momento está hablando. Y tal vez vos digas, pero Dios está hablando algo que yo no entiendo o que no estoy esperando. Y hoy, como dije a la mañana, en realidad lo que ocurre, hermanos, es que habitualmente nosotros vamos a la Biblia para suplir nuestras necesidades. Como dije hoy, hay veces estamos pasando por depresión y lo primero que hacemos es intentar buscar una prédica, ¿sí? Buscamos su Gel Michelin depresión. John MacArthur, depresión. Y nos salen todas las prédicas de MacArthur, de Sugel o de Miguel Núñez, y etc. Y hermanos, muchas veces nos acercamos a la palabra de esta manera, ¿no? Buscando el consuelo que nosotros queremos encontrar. Sin embargo, la predicación expositiva lo que hace es esto, hermanos. Nos habla de todo el consejo de Dios. De todo lo que Dios ha querido decirnos. ¿Saben por qué? Porque Dios es infinitamente sabio y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y tal vez vos digas, bueno, pero yo no necesito, hoy voy a escuchar hablar acerca de no estar juzgando. Y vas a decir, bueno, no me parece tan espiritual estar hablando acerca de no juzgar. Sin embargo, hermanos, si la Biblia y si Dios ha querido que hoy vos escuches esto, te aseguro que es en algún momento en el cual Dios quiere hablar a tu corazón. Y es por algo. Entonces, la predicación expositiva lo que hace es, en cierta manera, a los predicadores nos libra de estar pensando en qué quiero predicarte. La iglesia está pasando un tiempo de persecución. Voy a buscar pasajes bíblicos acerca de la persecución.
La iglesia está pasando, hay muchos enfermos. Imagínense, hoy debería haber predicado acerca de las enfermedades, ¿no? Y bueno, predica sobre tiempo de enfermedad. No, hermanos. Predicamos lo que la Biblia quiere decir, lo que Dios quiere decir. Y eso es lo rico de la predicación expositiva. Entonces, estamos en el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Quiero darte un contexto rápido de esta carta. La carta a los romanos habitualmente, como cualquier otra carta del Nuevo Testamento, se divide en dos partes. Pablo expone, el autor, quien es el apóstol Pablo, expone la primer parte, en los primeros 11 capítulos. Él despliega durante 11 capítulos toda la doctrina, la enseñanza de la iglesia. En otras palabras, si vos querés saber lo que la iglesia, y cuando hablo de iglesia no estoy hablando de la iglesia bíblica de la Esperanza de Wilde o de Berazategui, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Si vos querés saber lo que la iglesia cree o debe creer, lo que debes hacer, hermanos, es abrir tu Biblia en la carta a los romanos. Alguien alguna vez me dijo, ¿en qué seminario bíblico yo puedo aprender esa teología que vos hablás? Y yo le dije, bueno, mira, es muy sencillo, seminario se llama Biblia. Abrís en el Nuevo Testamento, ahí en la parte de la carta a los romanos, abrís y vas a aprender de doctrina. Ahí es donde vas a encontrar la enseñanza, lo que creemos como iglesia. Y podemos ver por cada capítulo cómo el apóstol Pablo nos muestra ni más ni menos que el Evangelio de Cristo. Comienza mostrándonos de que todos nosotros somos pecadores. No hay justo ni aun uno. Eso lo vimos al principio de la carta. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. No hay nadie. Todos se desviaron, dice Pablo. Y ahí ya empieza el conflicto. No, pero ¿cómo que no hay justo ni aun uno? Pero yo me siento bastante justo, ¿no? Y ahí empezamos a ser confrontados con la doctrina. Bueno, yo no soy malo. ¿Ve? ¿Alguna vez te preguntaste, ¿crees que sos malo? ¿Crees que sos pecador? Y muchas veces nosotros, nuestro parámetro de pecado o de pecador es bastante vago, ¿verdad? Bueno, yo sé que tengo algunos errores, pero ahí de ahí a decir que soy malo, bueno, no creo que sea tanto, ¿eh? Soy bastante bueno. Yo doy limosnas o doy a los necesitados, no robo, no miento, y cuando empezamos a indagar nos damos cuenta que en ese todos se desviaron. ¿Sabes qué? También vos y yo estamos. En realidad, todos nosotros estamos en el mismo camino. Todos vamos al mismo camino. Todos nosotros nos desviamos y somos ni más ni menos que enemigos de Dios. Porque pecamos. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Por ende, otra doctrina, como todos somos pecadores, como todos y cada uno de nosotros hemos pecado contra Dios, ahora tenemos un gran problema y es que estamos caminando hacia el juicio, porque Dios es un Dios santo. Como Dios es un Dios santo, Él no puede ver el pecado y pasarlo por alto y quedarse parado y decir, bueno, está bien, voy a mirar para otro lado porque el pecado está acá, pero voy a hacerme el tonto. Dios no actúa de esa manera. Él es santo, 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 nos dice el profeta Isaías. Dios es un Dios santo, por ende, cuando Él está ante el pecado, lo que ocurre es que Él se enciende en ira contra el pecado. Y eso ocurre, hermanos. Pero también, luego de mostrarnos el apóstol Pablo que todos somos pecadores, de que no hay justo ni aun uno, de que nadie puede venir a Dios, ahora el apóstol Pablo nos muestra de que Dios nos ha dado una dádiva del cielo. Esa dádiva del cielo se llama Jesucristo, es el Hijo de Dios, quien fue enviado para morir en una cruz por vos y por mí. Y ahora nosotros, creyendo en Él, tenemos, dice el apóstol Pablo, paz para con Dios. ¿Te has sentido en paz alguna vez? ¿Te has sentido en paz? Recuerdo cuando conocí al Señor, era muy joven
Y hermanos, les aseguro, lo que menos tenía en mi vida, aunque era muy joven, era paz. Creo que en mi vida, cada vez que me levantaba a la mañana, era como que empezaba a revolverse así como si fuera una piñata y estuviera lleno de cosas, y alguien la revolvía así y llegaba al final del día y mi cabeza estaba por explotar. No había paz. Todas mis decisiones estaban equivocadas, erradas, estaba perdido en el pecado, absolutamente perdido en el pecado, en adicciones, en todo lo que te puedas imaginar, no había paz. Pero recuerdo el día que el Señor vino a mi vida, yo estaba a punto de quitarme la vida y el Señor vino a mí y Él mostró su amor para conmigo y la paz de Dios llenó mi corazón. No puedo olvidar ese día. Alguien alguna vez me dijo: Fernando, ¿cómo podés explicar el momento en el cual te encontraste con el Señor? Y mi respuesta fue: no podría explicártelo. No tengo manera de ponerlo en palabras. Pero yo recuerdo que estaba muerto y ahora estaba vivo. Recuerdo que no veía y ahora estaba viendo. Recuerdo que no había nada en mí y ahora había paz. Eso es lo que el Evangelio hace con nosotros. Nos hace o nos lleva a una paz para con Dios. Ahora, luego de tener esta paz con Dios, empezamos a caminar en la vida cristiana y el apóstol Pablo nos muestra cómo el Espíritu Santo nos va tratando día tras día para que nosotros podamos vivir nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo actúa en nosotros, en nuestros corazones, nos da testimonio, porque hermanos, necesitamos el testimonio del Espíritu Santo. ¿No te ha pasado alguna vez de que has mirado tu corazón y has dicho: ¿será que soy? ¿Será? Hermanos, todos los días yo miro a mi vida y necesito del testimonio del Señor que me dice: sos hijo. Y yo seguramente lo primero que hago es decir: pero ¿cómo? Si soy hijo, soy el hijo rebelde sin duda, porque mirá, y el testimonio del Espíritu Santo diciéndome: yo te adopté, sos hijo. Hermanos, el juicio en el cual muchas veces nos encontramos proviene de nuestra propia conciencia. Pero el testimonio del Espíritu Santo es que a pesar de todo lo que hacemos, a pesar de todos los malos hábitos y las malas decisiones que tenemos, el Espíritu Santo da testimonio a nosotros en decirnos: sos hijo. Hermanos, y estamos en una época en la cual necesitamos pertenecer. El otro día hablaba con un joven y me decía: yo parece que no pertenezco a ningún lado. Hoy estamos en ese tiempo, ¿no?, donde no pertenecemos a ningún lado y todo se encasilla. ¿Qué clase sos? ¿Clase baja? ¿Clase media? ¿Cuál es tu clase? Siempre debemos encasillar, ¿verdad? Vi una película el otro día excelente de la India, de un muchacho que era de clase baja. En la India se cataloga por... no se llama clases, otro nombre, castas, exactamente. Y él era de una casta baja. Entonces, en un momento el jefe le pregunta, le dice: ¿de qué casta sos? Y él está ahí, entra en un dilema en decir o no decir, y sí, tiene que decirlo: soy de una casta baja. Y eso ya lo encasilló y lo transformó en algo que él no quería ser. Hermanos, lo que el Evangelio hace con nosotros es mostrarnos y dar testimonio por el Espíritu Santo que antes estábamos allá, éramos lo más bajo, lo perdido de este mundo, el pecado, pero ahora somos hijos del Rey de Reyes. Y esto no para que nos podamos sentir: soy hijo del Rey, ojo, no. Es para que puedas tener el testimonio de Dios en tu vida. También el apóstol Pablo nos habla acerca de cómo llegamos a esto. ¿Sabes que la Biblia habla acerca de la doctrina de la elección? Alguna vez alguien me dijo: yo, si fuera por mí, arrancaría Romanos capítulo 9 de la Biblia.
No se puede, hermanos, está ahí. Como dijimos hoy al principio, toda escritura es inspirada por Dios. Y Romanos capítulo 9 nos dice de que Dios nos ha elegido, te ha elegido a vos y me ha elegido a mí. Y hay otra vez, ¿no? El cuestionamiento. ¿A mí? ¿Dios me pudo haber elegido a mí? Sí, hermanos. Dios nos ha elegido. Desde antes de la fundación del mundo, Él te predestinó para una gloria eterna en su Hijo amado. ¿Crees la doctrina de la predestinación? Alguien me dijo alguna vez, yo no creo. Bueno, no me importa porque está ahí. Podés creerlo o no, pero la doctrina está ahí. No importa si vos crees o no, está ahí. Es como que me digas, bueno, yo no creo que hay un cielo arriba. Da lo mismo. Está ahí, el cielo está ahí, aunque vos quieras negarlo, está ahí. Y la Biblia nos enseña de que Dios nos predestinó en Cristo. Nos predestinó, nos eligió antes de la fundación del mundo. Y una buena noticia para vos y para mí. Nos eligió sin que vos hagas nada. No es que Dios dijo, bueno, voy a mirar al mundo a ver quién es el mejorcito. Ah, Iván es el mejorcito, este sí. Pero Rocío no, no. No funciona así, hermanos. En realidad, Dios nos elige en Cristo y no sabemos, no podemos comprender el por qué Dios nos elige, pero lo cierto es que la Biblia nos dice que Dios ha elegido a sus hijos. Y es muy probable, quiero decirte esto y ya termino la introducción, es muy probable de que si hoy estás aquí, en este lugar, sentado, es porque Dios, no sé si te predestinó o te eligió, pero sí es muy probable de que Dios quiera hacer algo en tu corazón. Un predicador muy famoso decía, ¿qué crees que Dios vio al hacerte nacer en un país libre donde Él sabía que alguna vez te predicarían el Evangelio? ¿Y por qué crees de que Dios hace nacer a otras personas en el medio de la India o en otro país donde en su vida jamás escucharán el nombre de Cristo e irán camino al infierno? ¿Te pusiste a pensar alguna vez esa diferencia? Dios te hizo nacer en un país libre donde poder sentarse en una iglesia a escuchar la Biblia es algo normal. Y hay personas que tan solo nombrar el nombre de Jesús, tan solo por nombrar el nombre de Jesús, serían asesinados. Hoy, en este momento, en muchas partes del mundo, pero Dios tuvo gracia con nosotros. En fin, luego de exponer los primeros 11 capítulos de doctrina, Pablo ahora empieza a hablarnos acerca de la vida del cristiano. Comienza incluso diciendo que debemos presentar nuestros cuerpos. Ahora que tenemos el Evangelio en nuestras manos, en nuestros ojos, en nuestras mentes, ahora debemos presentar nuestros cuerpos, dice el apóstol Pablo, como sacrificio. Y él está haciendo referencia al Antiguo Testamento cuando los hebreos llevaban el sacrificio del holocausto en relación para relacionarse con Dios. Él dice ahora ya no necesitas un holocausto porque Cristo murió por vos, pero lo que necesitas hacer a partir de ahora es presentarte ante Dios con tu cuerpo, con tus miembros, con todo lo que sos como sacrificio vivo para Él. Luego de decirnos esto, el apóstol Pablo nos habla acerca también de cómo debemos actuar con los de afuera. La actitud que el cristiano debe tener con las autoridades de afuera. Cómo debemos someternos y cómo cumplir el amor, no solamente entre cristianos, porque hermanos, les aseguro, es fácil cumplir el amor entre cristianos, pero es difícil cumplir el amor cuando estás en un contexto de persecución. Imagínense en Corea del Norte a los cristianos que son muy poquitos, pero que hay, el cual por ser cristianos a muchos los condenan a 5 cadenas perpetuas solamente por decir soy cristiano.
son golpeados, muertos de hambre, maltratados. Y la Biblia enseña a esos cristianos a que a ellos que los están maltratando, matando de hambre, persiguiendo, matando a sus familias, deben amarlos. Deben amarlos. Ahí es cuando decimos, es fácil amar entre hermanos, ¿verdad? Luego de esto, el apóstol Pablo, como vimos la semana pasada, nos empieza a hablar acerca de cómo ahora debemos vivir nosotros en comunidad, cómo debemos aplicar el evangelio de la gracia entre nosotros. Y ahora sí, por favor, abrí tu Biblia para continuar en Romanos capítulo 14, versículo 13, y vamos a continuar con la semana pasada. Miren cómo termina el versículo 12 de la parte o la primera parte de este capítulo. Termina diciendo el apóstol Pablo esto: de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Y continúa diciendo, versículo 13, por consiguiente, por tanto, sería, ya no nos juzguemos los unos a otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido que en el Señor Jesús, de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme a el amor. Y por favor, marca esa palabra, el cual debe regir la vida del cristiano. El amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no es de comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza al otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en lo que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena, porque el que lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Cuál es el problema que Pablo está tratando en esta sección de la carta a los romanos? Bueno, hermanos, esto es muy sencillo. El título de este sermón es Claves de una comunión saludable. Y para poder comprender un poco el contexto, lo que estaba ocurriendo aquí en la iglesia de los romanos, iba a decir los corintios, me quedé en la clase, pero lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Roma era esto: había un trasfondo de conversos cristianos que procedían del judaísmo. O sea, esta iglesia había comenzado y había una mezcla dentro de la iglesia entre judíos y no judíos. Y hermanos, yo sé que esta dificultad va a parecer nueva, pero créanme que en el Nuevo Testamento esto fue lío siempre. Siempre hubo divisiones entre judíos y no judíos. Como dije al principio, o hoy a la mañana, en realidad, debemos comprender el contexto de lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Roma. De la misma manera que en Corinto todavía la doctrina cristiana estaba siendo establecida. En otras palabras, hermanos, recién Pablo había escrito su carta. Incluso este capítulo es parte de la carta.
Ahora, seguramente vos habrás leído la carta a los romanos y la primera vez no habrás entendido ni una tilde, ¿verdad? Seguramente. ¿De qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Es difícil muchas veces comprender la palabra de Dios en un primer vistazo. Yo he tenido algunas charlas con personas que me han dicho, mirá, estaba en la cárcel y de repente abrí una Biblia, nunca había abierto una Biblia, abrí una Biblia y entendí el Evangelio. Yo dije, wow, a mí me llevó años entender solamente que era pecador, o sea, terrible. Pero lo cierto es que ellos estaban frente a la doctrina cristiana de la fe, sin embargo todavía la comprensión de la doctrina era muy vaga para ellos. Estas personas estaban empezando a entender de que Cristo los había traído a libertad, pero no sabían hasta dónde era que la libertad en Cristo iba. Imagínense un judío. Durante toda su vida había vivido bajo la rigidez de la ley mosaica. Nunca un sabbat había faltado. Nunca había venido a su boca o había entrado en su boca nada inmundo. ¿Recuerdan esas palabras de quién fue? Nunca en mi boca, jamás he tenido nada inmundo, dijo Pedro cuando vio ahí el corderito, ¿qué era un cerdo? Bueno, no me acuerdo, pero que bajaba. Nunca, jamás, nada inmundo ha tocado mi boca. El judío creía que todavía, a pesar de que Cristo nos había traído en libertad, todavía había ritos de la ley del Antiguo Testamento, el cual debían cumplir. Ahora, hermanos, el problema no está, y por favor véanlo en el texto, el problema no está en la comida. ¿Se dieron cuenta? Cualquiera de nosotros diríamos, ¿cuál era el conflicto en esta ocasión en la iglesia de los romanos? Y que unos comían y otros no. Pero en realidad el conflicto no estaba en el comer o no comer. Incluso Pablo dice, el que quiera que coma, el que no quiera, hagan lo que quieran. Su conciencia debe acusarlos. El conflicto, hermanos, era ni más ni menos que la inmadurez. El conflicto no estaba en el alimento en sí, sino en la inmadurez que estos cristianos estaban mostrando. Miren qué interesante, dentro del contexto, miren esto. En el Antiguo Testamento Dios había establecido las reglas con respecto a los animales puros e impuros. ¿Recuerdan? En el libro de Levíticos lo vimos. Solo los puros eran permitidos comer. Lo encontramos así en Levíticos 11. No vamos a leerlo todo porque es del 1 al 45, así que... O en Deuteronomios capítulo 14 encontramos esto. Sin embargo, en relación al Nuevo Testamento, Jesús se pronunció en cuanto a esto. Jesús dijo, no es impuro lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale. ¿Alguna vez te preguntaste, ¿y cuántas veces hemos escuchado, Cristo abolió la ley? ¿Lo escuchaste alguna vez? Ahora, muchas veces nos preguntamos, ¿qué ley Cristo abolió? ¿Qué es lo que Cristo abolió en la cruz? ¿Qué cargó Él en la cruz y qué clavó en el madero? Porque, hermanos, todos sabemos de que debemos amar a Dios, ¿verdad? ¿Sabías eso? Si no lo sabías, estás en un problema, en serio. Esa ley, que es parte de los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, amarás a tu Dios con todo lo que sos, no fue abolido. ¿Sabías eso? Si no sabías eso, relee tu Biblia, por favor. Pero también el hecho de amar al prójimo como nosotros mismos tampoco fue abolido por la ley, por Cristo. Entonces la pregunta sería, ¿y qué Cristo abolió? Bueno, hermanos, sencillamente la ley que Cristo abolió en la cruz y clavó en la cruz es la ley en la cual está en conflicto en la iglesia de los romanos.
No es la ley moral la que está en conflicto, hermanos, es la ley de conciencia. Lo que debemos hacer es ver estos dos lados. Y a estos dos lados los denominé de la misma manera. A partir del año 2020, creo, si no me equivoco, se empezó a escuchar en nuestras redes sociales o en los medios de comunicación acerca de la generación de cristal. ¿Lo has escuchado alguna vez? Y está esta generación de cristal de que si algo le decís y ese algo que le decís es muy fuerte, podés herir sus sentimientos. Cuidado con la generación de cristal. Hermanos, en este caso, en la iglesia de los romanos, perdón, pero es el primer caso de generación de cristal. Tenemos dos casos, dos lugares, dos personas o tipos de personas que están confrontándose ni más ni menos que por un tema ya resuelto. Tenemos por un lado de la generación de cristal de la iglesia de los romanos los débiles, estos débiles conversos que criticaban a los que comían. Ah, ese no es cristiano, decían ellos. Mira el banquete que se da con comidas impuras. Ese no es cristiano, no puede ser cristiano. Me acuerdo, no lo viví, pero en los años 80, si alguien te veía jugar al fútbol, dudaban de tu fe. No sé si hay alguien de esa época, pero era así, de verdad. Alguien dijo alguna vez, le patean la cabeza al diablo y se denominaba así. Casi que mirar la televisión eran para algunos en un sector, era mirar la caja del diablo, era denominada así, de verdad. Eran débiles que criticaban a los del otro bando. Y en el otro bando, y quiero aclarar esto, son parte de la generación de cristal también de la iglesia de los romanos, estaban los fuertes. Y estos eran los que criticaban al extremo, a los judíos conversos. Ahora, quiero que veamos y definamos estos dos grupos. Los fuertes por un lado y los débiles. Tenían cosas en común, hermanos. Tenían algunas cosas en común. Fíjense esto. Cada miembro de estos grupos debían ser considerados verdaderos creyentes. No estamos hablando que en estos dos grupos había débiles y fuertes, unos creyentes y otros mundanos o inconversos. En realidad, lo que vemos en la carta es que están dentro de la iglesia y que dentro de la iglesia, en estos dos bandos, los dos son creyentes. Otra característica, y ojo con esto, cada uno de los bandos, más allá de tener la verdad o no tener la verdad, incurrían en el pecado de la crítica. Hermanos, muchas veces nosotros, levantando la bandera de la verdad, terminamos haciendo daño a la iglesia. Cada grupo criticaba uno al otro. Y los dos caían en el mismo pecado. Otra característica en común, cada grupo, según lo que Pablo dice en el versículo 11, iba a dar cuenta a Cristo o al mismo Señor. Fíjense qué interesante que Pablo ataca esta división y los llama a vivir conforme a su conciencia. Pablo llama a estos cristianos débiles y fuertes en la fe a, en cierta manera, derribar
la división que había entre ellos. ¿De qué manera Pablo los llama a derribar la división que había entre ellos? Hermanos, ni más ni menos que llamándolos a no despreciar al otro. Fíjense cómo comienza el apóstol Pablo esta sección. Quiero que veamos por lo menos 5 puntos claves para poder tener una comunión saludable, porque hermanos, vamos a terminar esta parte de la carta a los Romanos llegando a una conclusión. Te la voy a adelantar. Probablemente, cuando termines el final, o terminemos el final de esta predicación, probablemente te identificarás con uno de los grupos de la generación de cristal. Probablemente te consideres fuerte en la fe y mires al que está a tu lado, mira al que está a tu lado por un momento, y digas, yo soy el fuerte y este es el débil. Iván, no hagas eso porque vas a meterte en un problema. Hoy lo agarré a Iván, pero te sentaste muy adelante, Iván, perdón. Y probablemente también te pueda pasar de que estés sentado del otro lado. Y te des cuenta de que en realidad sos débil en la fe y que has incurrido en algunos de estos puntos que llevan a no tener una comunión saludable en la iglesia. El primer punto que el apóstol Pablo comienza diciéndonos, lo encontramos en el versículo 13. Pablo empieza en el versículo 13 diciéndonos esto. Por tanto, por consiguiente, ya no juzguemos. Hermanos, el primer llamado para tener una comunión saludable dentro de la iglesia del Señor es no ser negligentes en estar constantemente juzgando a los demás. Hermanos, debemos tener tanto cuidado en cómo hablamos de los demás y qué hablamos de los demás. Hermanos, muchas veces en tu hablar, en tu pensar, en tu oración, no, hermano, tenemos que orar por fulanito, ¿sabes por qué? ¿Te cuento? Y empezamos. Muchas veces el hecho de juzgar a los demás puede llevar incluso a tropezar a tu hermano en la fe. Puede llevar a caer a tu hermano en la fe. Hoy conté el caso de una persona que, habiendo incurrido en pecado y haciéndose público su pecado, esa persona, una vez hablando con él, me dijo, yo jamás volví a pisar una iglesia. Porque sé que el día que pise una iglesia, las personas van a matarme a piedrazos morales. Hermanos, la Biblia nos llama a no juzgar, a tener cuidado de no hacer tropezar a uno de los pequeñitos. Ahora, ¿cómo hago para no juzgar al otro? ¿Cómo hago para no incurrir en el juzgar a mi hermano? Que tal vez vos hoy estés viendo a tu hermano en medio de la debilidad, en medio de la tormenta, y estás preguntándote o estás tentado en juzgar a tu hermano. ¿Cómo haces para no juzgarlo? ¿Qué podés hacer?
Bueno, sencillamente en el versículo 14 encontramos el próximo argumento que Pablo nos da. Versículo 14 dice, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. En otras palabras, Pablo dice, yo sé la libertad que Cristo me ha dado. Y ese es el próximo principio, hermanos, que debemos tener. ¿Saben por qué muchas veces nosotros no consideramos o juzgamos a los demás? Porque no entendemos la libertad que Cristo nos ha dado. Para poder vivir una vida de iglesia en comunión, en una comunión saludable, hermanos, debemos comprender la libertad que Cristo nos ha dado. Y hermanos, algo importante, si yo solamente quedara en la libertad y hablar acerca de la libertad, te aseguro que lo que haría es darte una dieta desbalanceada. En nombre de la libertad se han hecho tantas cosas terribles. Y muchas veces nosotros los cristianos, en nombre de la libertad, cometemos actos terribles. Pero cada vez que el apóstol Pablo les habla acerca de la libertad en la cual Cristo nos ha llamado en el Nuevo Testamento, habitualmente esa libertad está ligada al amor. Fíjense, el apóstol Pablo en el contexto les dice, todo es limpio. Las personas estaban peleando, dudando si la comida que comían era limpia, era inmunda, qué ocurría, si Levíticos debía estar en vigencia o no. Y Pablo lo que les dice es, hay libertad, hermanos. Todo es limpio. Sin embargo, a pesar de que entendemos de que somos libres en Cristo, nuestro motor en la libertad debe ser el amor al otro. Si yo en nombre de la libertad daño a mi hermano o soy de tropiezo para los demás, entonces mi libertad se vuelve nuevamente ley, juicio. Lo tercero que Pablo nos dice, luego de llamarnos a no juzgar a los demás, luego de llamarnos a tener conciencia de la libertad que Cristo nos ha dado y considerar el amor, Pablo nos dice que debemos priorizar el reino de Dios. Priorizar el reino de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros como cristianos, teólogos, empezamos a debatir por ideas, conceptos, principios, y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es alejar a las personas de nosotros y del Evangelio. Miren lo que ocurría en el contexto de esta iglesia, versículo 15, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, o sea, aquellas personas que decían de que comer tal cosa u otra era pecado, había personas que comían eso porque no tenían otra cosa que comer y ellos se entristecían. Creían que estaban pecando. Hermanos, debemos tener tanto cuidado en esto. Tanto cuidado. Debemos saber de que la prioridad en nuestra vida, en nuestra teología, en nuestra exposición debe ser ni más ni menos que el reino de Dios. Recuerdo el pastor Sugel una vez contó que llegó a una iglesia. Dice, yo era la primera vez que llegaba a esta iglesia y lo primero que alguien me preguntó, me miró serio y me dijo, ¿vos qué sos?
¿Supralaxarianista o infra? Y él quedó como que, ¿y eso con qué se come? ¿Sí? El otro día alguien me preguntó, y a mí me gusta la escatología, y alguien me preguntó así serio, imagínense, mirándome serio, me dijo, ¿vos qué sos? ¿Amilenial o premilenial? Hermano, muchas veces nosotros priorizamos cada cosa, cada tontera. Y no estoy diciendo que la doctrina es malo, sino lo que estoy diciendo es que, nuevamente, volviendo al punto 2, lo primero que debemos considerar de la persona y de mi persona es la libertad y el amor. Debemos priorizar el reino de Dios, que no tiene que ver con cosas secundarias. El apóstol Pablo dice, el reino de Dios se trata de justicia, de paz y gozo en el Espíritu. No de cuestiones secundarias, si comes, si no bebés, si comes o no bebés. ¿Qué estás priorizando en tu evaluación para con el otro? Ah, no, pero Fernando, no me gusta tanto como es. No me gusta. Es como que, ¿qué estás priorizando? Cuando mirás a otra persona, ¿qué priorizás? No es el tipo de pastor que a mí me agrada, o sea, le falta el traje. ¿Qué priorizás? ¿Estás priorizando el reino de Dios? Incluso en las actividades de la iglesia, ¿qué priorizás? Alguna vez alguien me dijo, no, pero no es así como se debe evangelizar. Hermano, están evangelizando, vos ni siquiera lo haces. No, pero no es la manera correcta, ¿eh? Y estaba desde su casa escribiendo. No. ¿Qué priorizás? El apóstol Pablo nos dice como cuarto punto lo que debemos buscar entre creyentes. Según Pablo, lo que debemos hacer es buscar a aquella persona que piense teológicamente igual a vos. Juntarte con ella y edificarte solamente con esa persona. Estoy siendo irónico, ¿sí? No, hermanos. Pablo nos dice que debemos buscar la paz en el pueblo de Dios y la edificación mutua. Hermanos, está hablando a los dos grupos. Aquel que es débil en la fe debe buscar la paz con el fuerte en la fe y la edificación. Y aquel que es fuerte en la fe debe buscar la paz con el débil y la edificación. Hermanos, nosotros como creyentes debemos trabajar, esforzarnos hasta no más poder para promover la paz y la edificación de la iglesia, no las divisiones. Debemos buscar la paz con los demás y la edificación. Es mejor, dice Pablo en el versículo 21, no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en lo que tu hermano tropiece. En otras palabras, busca la paz con tu hermano, aunque te valga tu propio concepto teológico. Si aquel no es calvinista de los 5 puntos, no, entonces no entra en mi idea de cristiano. El otro día
tuve unas semanas bastante intensas con teología. Siempre en la feria del libro me pasa eso, ¿no? Estuve como 21 días y todos siempre, no sé sí sé por qué, pero vienen a buscarme para preguntarme y pelearme, ¿no? Entonces, bueno, ahí me gusta aprenderme, pero estoy madurando en eso. Muchas personas venían y me preguntaban, ¿no?, de temas teológicos sobre unos puntos y otros. Hermanos, tal vez con algunas personas jamás me ponga en acuerdo sobre algunos puntos teológicos, pero en un momento alguien me hizo reír porque me dijo: ¿no crees que puede existir el calvinista de 3 puntos? Y yo, no, ¿viste? Así me enojé. ¿Cómo decís esa pavada? ¿Viste? Y ya me enfurecí, casi que quiero matarlo ahí, ¿no? Es solo de 5 puntos. Y en un momento estábamos ahí y nos empezamos a reír y terminamos diciendo: ¿qué importa si en verdad es hijo de Dios? Obviamente, ojalá que entienda que son 5 puntos, pero no importa si es hijo de Dios. Gloria a Dios por lo que está haciendo en la vida de esa persona. Hermanos, quiero decirte en verdad, ¿cuántas veces la gente sale espantada de nuestra teología? ¿Cuántas veces? Espantada, diciendo: yo no quiero ser como él. No quiero ser como él todo el día peleando, atacando. No, gracias. Déjame a mí con mi teología chiquitita, pero que no deberíamos ser así, hermanos. Somos llamados como hijos de Dios también en la fe a buscar la paz y la edificación de la iglesia de Cristo. Por último, Pablo nos llama, último punto, nos llama a tener responsabilidad en nuestra fe. Hermanos, si entendiste la libertad que Cristo te ha llamado, a la cual Cristo te ha llamado, entonces viví bajo esa libertad en fe y conciencia. Pero escucha bien esta parte, por favor. Vivir la libertad en Cristo nos debe llevar a evitar las acciones que llevan a los demás a pecar o a dudar de su fe. Debes evitar, si en verdad estás en la fe y el amor de Dios llenó tu corazón, evita, por la libertad que Cristo te ha dado, toda acción que lleve a otro a pecar o a dudar de su fe. ¿Recapitulamos? Algunas aplicaciones. Dijimos en el versículo 13, el apóstol Pablo nos llama a evitar, como creyentes, el juzgarnos unos a otros. Debemos recordar constantemente este llamado que Pablo nos hace. No juzguemos a los demás por prácticas o creencias, doctrina. Hermanos, no somos llamados a eso. Muchas veces, y yo lo he hecho, pido perdón por esto, encasillamos a cierto sector de la iglesia, y no estoy diciendo que no es bueno mostrar la verdad del error, pero hay veces estamos en un hilo tan fino entre mostrar el error y juzgar que debemos tener cuidado. Debemos saber dividir lo primario de lo secundario y no juzgar en lo secundario. Alguien el otro día me preguntó, una vez me preguntó, recuerdo un mensaje, me reía tanto.
¿Y ustedes cantan himnos? Bueno, más o menos, a veces Lucas disfraza algún himno por ahí con modernidad, pero sí, algo. Ah, no, no, no. Si no cantan himnos como yo creo que debe hacerse, no voy a tu iglesia. Gracias. No, hermanos. No es así. Debemos tener cuidado de no estar de ese lado también. También, segundo punto, debemos mostrar el amor constantemente. Primera de Corintios capítulo 13 debe hacerse base de nuestros principios como cristianos y considerar la libertad de otros. No debemos incurrir rápidamente en la condenación religiosa. Si alguno hiero con este comentario, pido perdón, de verdad, pero ¿cuántas veces hemos pasado de ver a un joven con un tatuaje o con algún aro o algo por el estilo y empezamos, este no es cristiano, ¿eh? No hay principio de fe en él. Esta jovencita que se tatuó, y empezamos a incurrir en situaciones tan débiles. Debemos también, para los que estamos de este lado, saber de que si bien todo no es lícito, también debemos considerar el cuidado para esa persona débil en la fe. También. Alguien alguna vez me dijo, Fernando, ¿vos crees que el tatuaje, esto después, por favor, cortémoslo, ¿sí? No, mentira. Lo digo abiertamente. ¿Crees que el tatuaje es pecado? Porque yo sí, o sea, ya me impulsó, ¿no? O sea, porque yo lo creo, ¿eh? Y yo le digo, hermano, tengo que serte tan sincero. Y tal vez no me hables nunca más con esto, pero ¿sabes que yo tengo un tatuaje? Y él me dijo, sí, pero eso es de tu vida pasada. Y le digo, hermano, no. Incluso fue después de ser pastor. Incluso es un versículo bíblico, y de verdad casi me dejan de hablar, pero no estoy llamando a la joven, por favor, no estoy llamando a nadie a hacerse tatuaje, no, por favor, no entiendan eso. A lo que voy es, yo debería haber callado en ese momento. E incluso recuerdo el día que fui a hacerme ese tatuaje, nadie nunca vio mi tatuaje, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque incluso cuando lo hice, lo primero que pensé fue en que alguien podía llegar a ser de tropiezo. Y les soy sincero, luego de hacerlo, me arrepentí. Me arrepentí. Fueron momentos de carnalidad. No, mentira. Fue un momento donde hice algo y luego dije, ¿por qué? Porque estaba o podría haber sido en algún momento de tropiezo para alguien. Y recuerdo, hermanos, lo primero que me ocurrió luego de haberme hecho el tatuaje, voy a un familiar que también es creyente y me miró y me dijo, ¿Levítico 19? Y yo, hermanos, debemos aún en nuestras decisiones tener consideración de aquel que no comprende de que Cristo nos ha llevado o nos ha traído a libertad. Repito a los jóvenes, no estoy llamando a hacerse tatuaje, ni tampoco no soy nadie para prohibirle nada, pero no es el tema, ¿se entiende, verdad? Lo tercero, debemos esforzarnos por enfocarnos en los valores del reino de Dios. Nuestra prioridad diaria debe ser la justicia, la paz que el mundo debe ver y el gozo que el mundo debe ver en la iglesia de Cristo. Las personas deben pasar por la puerta, ver la paz que Dios ha puesto en nosotros, el gozo que Dios ha puesto en nosotros, y lo que debe ocurrir es decir, el mundo diciendo, quiero también eso. El viernes estábamos en el cumpleaños
y un borrachín entró o quiso entrar al cumpleaños. Yo estaba cansado, de verdad. Y viene él y me quiere, el borrachín me quiere hablar. Y yo le digo, hey, anda, deja de molestar, que esto, que lo otro. Y de verdad estaba cansado y me voy y me siento. En un momento, un hermano, Ariel, me llama y me dice, Fer, yo pensé, uy, se pudrió todo. Se pudrió con el borrachín. Dije, se quería colar en la fiesta. Fue así. Digo, se pudrió. Y me dice, Fer, ¿podés orar por él? Wow. Wow. Hermanos, ese debe ser el reflejo que el mundo debe ver de la iglesia de Dios. El mundo debe ver la paz, la justicia, la hermandad de su iglesia, de la iglesia de Cristo. Por último, cada creyente, nosotros los cristianos, debemos tener acuerdos en nuestra fe y conciencia con los demás. No somos llamados a imponernos para con los demás, sino que somos llamados a amar a los demás. Tal vez en algún momento vos digas, bueno, pero yo no estoy de acuerdo con Iván. Su teología no me gusta tanto. Es medio raro en su teología. Hermano, la Biblia primero te ha llamado a amar sobre todas las cosas. Así que, ¿en qué parte de la generación de cristal te encontrás? ¿Vieron? Era como que siempre generación de cristal y miramos a los jóvenes. Ahora nos damos cuenta que somos bastante susceptibles en nuestros pensamientos, ¿verdad? ¿En qué parte te encontrás? Y si estás en una parte, hermano, recordá cada uno de los puntos. No juzgues, no estés mirando el error del otro. Recordá el amor y la libertad en la cual Cristo te ha llamado. Estás siempre buscando el reino de Dios, el avance del reino de Dios. Priorizá a tu hermano antes que tu conocimiento o teología. Amén.